disculpa. Bueno, probablemente han estado ustedes siguiendo los últimos acontecimientos en la universidad. Ha habido una cobertura del proceso de cambio en la rectoría, pues muy diferente de la que ha ocurrido en otros periodos. Habitualmente no se generaba tanto interés ni tanta atención. Creo que de alguna manera esto ha respondido a que distintos sectores universitarios hemos estado empujando para que hubiera un proceso más abierto. Desgraciadamente, aunque hay más discusión pública, hay más presencia en medios de comunicación, hay más presencia incluso directa o a través de redes como esta, de distintas personas candidatas a la rectoría, el procedimiento sigue siendo tan cerrado y excluyente como ha sido históricamente, ¿no? La Junta de Gobierno ha planteado como si fuera una gran apertura, la extensión durante un mes más del proceso. Ha visitado algunas de las entidades foráneas de la universidad, lo está haciendo para recibir opiniones, y si han tenido información de cómo ha sido la interacción con las comisiones, se les otorgan 20 minutos. Las personas que van en comisión hablan sobre sus candidatos o candidatas, no se les hace ninguna pregunta y a veces con una actitud de bastante apresuramiento se les dice que el tiempo ha terminado y que muchas gracias. Al final de cuentas, la Junta va a hacer, como ha hecho en procesos previos, un recorte de la lista de 17 personas que hay en la actualidad. No se sabe a cuántas personas va a seleccionar para entrevistar. Esto no está normado, queda a una decisión completamente discrecional de quienes integran la Junta. El 12 de octubre se hará pública la lista de las personas que participarán en las entrevistas y tampoco hay claridad de cuáles son los criterios y que va a seguir la Junta para decir quiénes son susceptibles, aptas, o califican en qué sentido para pasar a la segunda fase del proceso y cuáles son los criterios para excluir a algunas personas, ¿no? Simplemente vamos a tener una lista publicada y ya. Suponemos que la Junta tendría en cuenta los currículum académicos de las distintas personas, tendrá en cuenta la experiencia, tendrá en cuenta el proyecto y tendrá en cuenta los apoyos. Pero esa es una suposición, porque además los apoyos pues son muy diferentes. Las cartas que podemos enviar, las visitas a la Junta, imaginamos que no son todas, no pesarán en el ánimo de quienes integran este órgano colegiado, no pesarán de la misma manera, ¿no? Entonces estamos como siempre, ante un momento de gran incertidumbre y podemos insistir en la palabra discrecionalidad, ¿no? Bueno, en ese contexto, a pesar de que las reglas del juego son bastante desfavorables para cualquier persona que plantee un proyecto de cambio profundo de la universidad, un proceso de reforma a fondo de la institución, pues son condiciones poco promisorias, porque la Junta de Gobierno es un órgano bastante conservador, que más allá de las posturas de cada una de las personas que la integran, tiene una inercia en donde la preocupación por mantener el estado actual de cosas tiene un gran peso. Y entonces la Junta tiende siempre a ir por las opciones que garanticen que las cosas se mantengan como están, y en raras ocasiones o casi nunca optan por una
una figura que represente una idea de cambio, aunque ésta pueda estar bien sustentada con propuestas viables, con una serie de alternativas razonadas y bien fundadas. Esto puede contribuir a la discusión, pero rara vez concluye en un nombramiento. De todas maneras, hemos pensado que era fundamental participar en este proceso porque habría la posibilidad de una discusión muy amplia de varios temas universitarios que son acuciantes, que tenemos que entrar a resolver porque están siendo problemas muy severos de la universidad. Muchas de estas problemáticas vienen de hace ya décadas, ¿no? Y voy a presentar de manera casi telegráfica los 7 puntos en torno a los cuales se agrupa el asunto de las propuestas de cambio. El primero parte de la idea de que hace aproximadamente 4 décadas la universidad entró en un camino de fortalecimiento y expansión de las áreas de investigación. Hubo una concentración de recursos, de atención, de plazas, de construcciones y de financiamiento en el fortalecimiento de los institutos y centros que existían en los años 80, en la creación de muchas nuevas entidades académicas, y es un sector que a pesar de todo ha crecido en términos reales en financiamiento, en plazas, etcétera, tanto de investigadoras e investigadores como de técnicas y técnicos, ¿no? Esto ha significado varios procesos simultáneos. Por un lado, un desplazamiento total del estudiantado a los márgenes de la vida institucional. Parecería que la UNAM se dispusiera a hacer una especie de Cinvestav gigante que tiene que coexistir con 370,000 estudiantes, mujeres y hombres, pero que su preocupación central está en las áreas de investigación. Y ha impactado mucho en la marginación del estudiantado de la vida universitaria, en el deterioro de la docencia, en la desvalorización de la docencia en todos los procesos de evaluación. Es una condición necesaria, pero nunca suficiente para obtener estímulos, para obtener el SNI. Todos los premios académicos están puestos en actividades de publicación de resultados de investigación según las diferentes tradiciones de cada campo del conocimiento. En cambio, la desvalorización de la docencia ha hecho que buena parte del personal académico de tiempo completo tanto en institutos y centros como en facultades y a veces incluso en el bachillerato, orienten su actividad a la investigación y la producción de papers, artículos, capítulos o libros. Y en un abandono de las tareas de docencia a un cuerpo cada vez más amplio de profesores y profesoras de asignatura. Así acabamos con una universidad que está estratificada. Si uno visita las instalaciones, varias y varios de ustedes habitan ahí, igual que yo, de institutos, pues son instalaciones que serían comparables a las de las mejores universidades en cualquier lugar del mundo, pero si uno va a los colegios de ciencias y humanidades, y toda esta semana me he dedicado a recorrer los CCHs, encuentra instalaciones deterioradas, unos baños inmundos a los que no se puede acceder, laboratorios sin equipamiento, condiciones peligrosas, por ejemplo, de las instalaciones de gas para los laboratorios, edificios maltratados, aulas en condiciones verdaderamente precarias. Un estudiantado abandonado, sin atención, nadie le hace caso, con problemas de violencia, de inseguridad, de violencia de género, a veces de abuso del sector magisterial o de desatención. Estas son las cosas que recoge uno al interactuar con las comunidades estudiantiles en casi todos los espacios. Entonces, todo esto hay que revertirlo con acciones muy concretas
de tratar de restablecer el equilibrio entre las funciones universitarias, entre los diferentes mundos universitarios, el mundo de la investigación, el mundo de las facultades, el mundo de las facultades de estudios superiores fuera de CEU y el mundo de los bachilleratos, ¿no? Una parte sustantiva de este proceso es atender el tema de profesoras y profesores de asignatura en condiciones de gran desigualdad. Es una población de cerca de 20,000 personas, 70% de la cobertura, bueno, del personal académico de la UNAM, cerca de 75% de las materias impartidas en la universidad están sostenidas por personal académico de asignatura. Hay que tomar propuestas específicas para mejorar las condiciones de este sector. Yo hago varias propuestas en el en el proyecto de trabajo, que no es estrictamente en plan, es un proyecto que podemos discutir en la parte de preguntas, ¿no? Tenemos una universidad con problemas muy serios de violencia de género, que en realidad los paros en contra de la violencia de género se detuvieron por la pandemia, no porque hubiera soluciones reales, no porque hubiera soluciones suficientes. Las medidas que ha tomado la administración universitaria son tímidas. Yo no me puedo explicar cómo ha habido el atrevimiento de darle al rector el premio de los derechos humanos en un país en donde las violaciones a derechos humanos y las acciones frente a los derechos humanos son casi heroicas, y se le da al rector Graue el premio de derechos humanos Jorge Carpizo, hace unos días, lo habrán visto ustedes en la prensa, en la Gaceta, en todos lados, como una persona realmente comprometida con la igualdad de género y la erradicación de la violencia. Y no es eso lo que hemos visto en la universidad. E insisto, hemos visto acciones muy tímidas. Tengo una serie de propuestas muy concretas para avanzar tanto en la prevención de los problemas de violencia, en la sanción y castigo a las acciones de violencia, y también en el ámbito de la igualdad, la necesaria igualdad en las trayectorias de las mujeres académicas y de las mujeres estudiantes que enfrentan todos los días obstáculos en los procesos de evaluación, en los exámenes de ingreso a la UNAM, en las aulas, en las comisiones dictaminadoras, etcétera, ¿no? Tenemos una condición de una especie de encierro de la universidad en sí misma desde hace por lo menos 8 años, falta de presencia nacional de la universidad. Hemos vivido procesos como la pandemia, en donde la UNAM se dedicaba a sacar unos carteles diciendo la UNAM no se detiene. Cuando estábamos encerradas y encerrados en nuestras casas, la UNAM retiró a sus estudiantes de los de medicina de los hospitales, no se prestaron instalaciones para atención médica cuando había los momentos de mayores carencias, solamente hubo esfuerzos individuales casi en algunas facultades y en algunos institutos para utilizar instalaciones y equipamiento y sustancias para hacer pruebas PCR, pero en general la universidad estuvo ausente incluso del debate de las políticas públicas que había que haber aplicado o no, o el apoyo a las políticas públicas en caso de que se considerara necesario. Ha ocurrido lo mismo con la Ley General de Ciencia y Tecnología. Tímidamente la UNAM y sobre todo individuos y grupos pequeños universitarios han expresado su malestar sobre la nueva Ley de Ciencia, Humanidades, Tecnología y una serie de problemas muy severos que tiene. La UNAM nunca tuvo un papel proactivo en plantear temas, en plantear en qué sentido debería de ir la ley desde un origen, y tardó muchísimo en hacer ver sus opiniones al respecto. 1 o 2 días antes de que se aprobara la ley, la presencia del coordinador de ciencias y del rector en una sesión abierta del Senado resultó completamente insuficiente. Podemos encontrar otros temas, los libros de texto, la reforma judicial, la reforma electoral, y la UNAM está ausente. No tiene que tener una postura uniforme, una postura única, sino de poder verter todo su conocimiento, su capacidad, su investigación
para enriquecer esos debates nacionales, recuperar una presencia que la sociedad requiere como prácticamente los espacios de educación, prácticamente los únicos lugares de la sociedad contemporánea que pueden hacer desde el conocimiento interpretaciones sobre la realidad, problemas que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos un problema de violencia en el país, es muy difícil de atender solamente desde la UNAM, pero tampoco se hacen los esfuerzos necesarios para mantener una vigilancia y una relación permanente con el gobierno de la Ciudad de México, de las alcaldías correspondientes, de los estados distintos de la República, en donde haya un seguimiento cotidiano y día a día entre autoridades responsables de los temas de seguridad pública y las autoridades universitarias en las mediaciones de planteles, etcétera. Así, ustedes, por ejemplo, en Cuernavaca y Temisco, viven condiciones de inseguridad muy impresionantes y también estudiantes, profesoras, profesores, el sector de trabajadoras y trabajadores en planteles que están en el Estado de México, en casi todos los planteles fuera de Ciudad Universitaria que están en Ciudad de México, hay problemas muy severos, ¿no? Es necesario asumir una actitud mucho más comprometida con el tema de la seguridad. También dentro de las instalaciones tenemos una idea de vigilancia para cuidar los bienes de la universidad y eso me parece muy bien, pero tenemos muy pocas ideas y muy pocas acciones de lo que es la prevención de delitos, la prevención de actos de violencia contra las personas, la protección de las personas, no solamente de los bienes universitarios, ¿no? Es necesario separar la vigilancia de la seguridad, son dos tareas diferentes, es necesario tener una serie de protocolos públicos que conozca toda la comunidad y que sean revisados permanentemente para tener mejores condiciones. Nunca podrá ser excesivamente diferente de lo que ocurre en el país, pero en los márgenes que existen, pues tener las mejores condiciones posibles. Y bueno, quiero cerrar con el tema del gobierno universitario. Lo dejo al final porque no porque sea menos importante, porque tiende a haber demasiada atención como si este fuera el único problema a atender. Yo creo que la posibilidad de hacer cambios en todos los temas anteriores requieren de transformaciones del gobierno de la UNAM que en algún momento puede llegar a tocar a la ley orgánica, pero no necesariamente de origen. No tenemos que comenzar por ahí. El proyecto es que tenemos que reconstruir la universidad a partir de los órganos colegiados de gobierno, dándoles unas características que hoy no tienen. Una mayor representatividad, por ejemplo, nada más para poner un ejemplo extremo, el Consejo Técnico de la Facultad de Medicina tiene 72 profesores y 4 estudiantes, ¿no? La representación de estudiantes a los consejos técnicos está limitada por ley a 2 propietarios y 2 suplentes. En cambio, profesores puede haber tantos como departamentos o áreas especializadas haya en cada entidad, pero también tenemos que tener órganos paritarios de estudiantes y profesores en donde hay estudiantes y profesores. Tenemos que darle representación al personal académico de asignatura que hoy no tiene derecho a tener presencia en los órganos colegiados de gobierno. Y sobre todo, esto es lo fundamental, tenemos que darle a los órganos colegiados atribuciones que hoy no tienen, por encima de las que tengan las directoras y directores de los planteles y el resto de entidades de la Universidad Nacional. Todos los órganos colegiados, lo sabemos, están subordinados a la directora o director de cada entidad académica. En el caso del Consejo Universitario, la subordinación al rector es impresionante. Hay datos históricos que son impactantes. Yo no sé si ustedes ya sabían, de 1945 a la fecha, que es cuando se estableció en 45 las actuales formas de gobierno, nunca una propuesta de un rector ha perdido una votación en el Consejo Universitario. Estamos hablando de 400 sesiones de consejo o más,
que duran muchas horas, que tienen muchos puntos, y jamás ha habido una propuesta de rectoría que pierda. En particular, nunca ha habido un nombramiento a la Junta de Gobierno que no sea la persona que ha propuesto el rector, de manera abierta y directa o de manera, ya saben cómo se hacen esas cosas, por abajo del agua. De repente se convoca al Consejo Universitario y 2 días antes de la sesión del Consejo aparecen cartas con 10,000 firmas apoyando a una persona como candidata a la Junta de Gobierno, y luego nos dicen que es un proceso completamente abierto y democrático en el que participa la comunidad, y en manos de esa Junta de Gobierno finalmente están las decisiones de nombramiento de autoridades en las entidades y de nombramiento de rector o rectora de la universidad. Bueno, yo cerraría diciendo que estamos viviendo un momento de alguna manera triste de la universidad. Hay un enorme temor, académicas y académicos interinos y también definitivas y definitivos, no se atreven a externar sus opiniones, firman cartas que les piden sus directores que firmen en apoyo a tal o cual candidato, se sienten obligados a hacerlo porque si no puede haber repercusiones en la contratación el próximo semestre, en el caso del personal de asignatura, en la aprobación de informes anuales, de reportes, de planes de trabajo para el próximo año. Tenemos una universidad de alguna manera expropiada, en donde prácticamente las autoridades de la universidad y de las entidades aparecen como los únicos sectores con derecho a opinar, a decidir, a utilizar los espacios universitarios. Para todo tenemos que pedir permiso, tenemos que dar argumentaciones, no puede decirse, ¿saben qué? Queremos el auditorio para una reunión de técnicas y técnicos académicos. Bueno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cuáles son las razones de esa reunión? O sea, cosas que antes ocurrían de manera completamente natural y sin problema, hoy están siendo restringidas en todos lados, desde los institutos hasta los colegios de ciencias y humanidades. Este es entonces un tema central que tiene que ser discutido y abordado de manera inmediata para generar una dinámica completamente distinta en la vida de la universidad. Y un cambio en la universidad solamente puede lograrse si la comunidad universitaria se involucra de una manera muy intensa, con mucha fuerza, para que la Junta tenga sensibilidad a la opinión generalizada de la universidad de que un cambio es necesario, y para tener también claridad de que las posibilidades de cambiar a la UNAM no dependen solamente de una figura que pueda estar en la rectoría. No se puede construir un verdadero cambio universitario si no hay una participación de las comunidades desde abajo. Con esto termino, dejo el tema de mis opiniones y propuestas sobre el caso de técnicas y técnicos académicos para que las podamos ir discutiendo a partir de sus preguntas y sus intervenciones. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho la presentación. Si usted está viendo el chat, ahí ya hay 2 primeras intervenciones que me gustaría que usted las leyera. Sí. Ahí en el chat. Y si tiene una opinión al respecto de estas. Y después vamos a empezar a dar la voz a los que están levantando la mano. Por favor. Adelante. Entonces, aquí hay una primera en donde dice cómo sería su relación, después de leer el comentario, dice cómo sería su relación con el gobierno federal de cualquier partido que también está en un punto de cambio. Juntamos 5 preguntas y las contesto. Ah, me parece bien. Entonces, ya están leídas estas 2. Le voy a dar la palabra al doctor Benjamín León. Doctor. Gracias. Muy buenos días a todos. Doctor Ordorica, muy buenos días. Pues la verdad es que me sorprende porque en lugar de ver un plan de trabajo, más bien vi un diagnóstico de la universidad. Ese diagnóstico me gusta, personalmente me gusta porque comparto muchas cosas que usted nos acaba de decir. Yo tengo 32 años en la universidad, inicié muy joven como estudiante inclusive, y veo que cada vez se va deteriorando más la universidad.
Pero me da más tristeza lo que usted acaba de decir al final, y es una simbiosis perfecta entre que la autoridad hace lo que quiere y los académicos nos quedamos nada más viendo lo que hace. Es decir, no queremos participar, pero no porque no querramos, sino porque estamos desmotivados, estamos cansados, estamos despersonalizados, si me permiten el término, y por eso es que no participamos. Pero lo que sí creo es que tenemos un potencial impresionante para poder hacer muchas cosas. ¿Y por qué todos estas facetas de los académicos? Es precisamente porque las autoridades no nos toman en cuenta. El director junto con los consejos técnicos es el club de Toby, es el club de los amigos, ¿no? No te preocupes. Tú eres mi amigo, pasa tu trámite sin ningún problema y todo. Yo actualmente soy el representante de APAUNAM, representante de medicina de APAUNAM. Y la verdad es que muchos de mis compañeros se acercan a mí y me dicen, no sé qué hacer, no sé qué vaya a pasar, el consejo técnico no quiere pasar mi caso, y así una serie de cosas, doctor, que la verdad es que es preocupante. Pero sí creo que este tipo de ejercicios, de que nos estemos reuniendo con los candidatos a la rectoría, como que nos reviven, otra vez ese ánimo, yo lo siento elevado, ese ánimo lo siento otra vez totalmente universitario, es parte de nuestra identidad, pero sí le pido de favor, doctor, y con esto termino para que puedan intervenir también mis demás compañeros, es que si la Junta de Gobierno, que no me gusta la elección del rector, lo nombra usted, sí le pediría de favor que, y se lo he dicho a los demás, las demás personas que han estado con nosotros, y que creo que sí lo está haciendo, es que se baje de la rectoría, no esté en su oficina, se baje a caminar a las islas. Yo lo invito a medicina, creo que al parecer usted conoce medicina, pero yo lo invito a que conozca mi facultad, le doy un tour, que conozca los laboratorios, que conozca su universidad y que nosotros lo conozcamos a usted. Conozca a sus académicos, conozca a sus alumnos, conozca a sus trabajadores, y va a ver que va a cambiar la percepción hacia el rector y hacia la autoridad. Yo creo que por ahí podemos empezar a hacer ese ejercicio que desde mi punto de vista es muy valioso, porque nos hace falta. Y pues muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor Benjamín. En el chat hay un comentario de la doctora Aida Bustamante. ¿Y alguien más quisiera participar o hacer algún comentario? Si no, me sumo al último para que sean los 5. Ah, no, aquí está el ingeniero Martín Galván. Doctor, ingeniero, usted tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Doctor, un placer conocerlo. Muy interesante su aportación informativa. A mí me gustaría más que la información que nos ha permeado ahorita, saber cómo va a atacar ciertas problemáticas. Coincido con el doctor Benjamín León. Es una parte que nosotros tenemos la perspectiva que de repente el rector no se aparece con nosotros a preguntarnos si estamos bien, siquiera, cuál es la problemática de cada dependencia de la universidad. A veces pareciera que la universidad solamente es el campus universitario y no los demás campus que existen en todo el país. Entonces, un problema que me atañe de gran manera es cómo resolver esta parte del abuso en todos sentidos en la universidad, ¿no? Tanto el abuso de profesores, de trabajadores, de mismos alumnos, esta parte del género, esta parte del abuso sexual a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, ¿no? Que todo se queda ahí en el tintero, y digo con conocimiento de causa, siempre se queda ahí. Nos remiten a alguna dependencia, alguna oficina encargada de resolver estos asuntos, pero no pasa de eso. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor de repente nos sentimos que va a haber represalias si actuamos contra alguien. ¿Qué hacer contra un profesor que es definitivo? ¿Cómo van a canalizar estas cosas? Porque no se nos informa. Ajá. Es una problemática que la vemos todos los días y que además me causa de repente un sentido contradictorio, decir,
tienen todo el derecho de expresarse nuestros estudiantes, son una parte fundamental de nosotros. Sin estudiantes no existiría la UNAM, perdón. Puede haber mucha investigación, mucha innovación tecnológica, pero sin estudiantes no existiría la universidad. Y entonces, vuelvo a repetir, me causa una contradicción ver a nuestros estudiantes manifestarse frente de rectoría casi todos los días, y que a su vez tenga yo que, como universitario, igual que el doctor Benjamín, de más de 30 años aquí como estudiante, como trabajador, como académico, que también lesione nuestras instalaciones porque no se les hace caso, porque no hay una manera de resolverles el problema. Pues a mí me gustaría mucho que usted, si tiene esa oportunidad de ser el rector o el jefe máximo de nuestra universidad, que se baje también a resolver esos problemas y que tenga usted esa sensibilidad de tratar con los estudiantes, de preguntar en cada institución, en cada colegio de ciencias y humanidades, en cada preparatoria, que es donde más se da este tipo de problema, y preguntarles a sus estudiantes qué es lo que está pasando en realidad, porque de repente abusamos del poder. Yo también soy profesor, imparto cátedra, y creo que siempre me he manejado con ese ejemplo de respetar a mis estudiantes, no importa el género, sino simplemente el respeto como tal. Entonces, a mí sí me gustaría mucho cuál es su postura hacia esta parte de una problemática tan grave que aqueja a nuestra universidad. Muchas gracias, doctor, y un placer conocerlo. Gracias. Y con eso cerramos los 5, doctor, si usted quiere dar respuesta a estos comentarios y preguntas. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos por sus preguntas y comentarios. Bueno, a ver, voy a atender primero las que se expresaron por el chat. Yo creo que tenemos severos problemas en la relación de la universidad con el sector de técnicos y técnicas académicas. Una de las razones por las que esto ocurre, o sea, muchas de las causas son verdaderamente estructurales. Parte de esas razones estructurales, una de ellas es que no están necesariamente bien tipificadas las responsabilidades y tareas de técnicas y técnicos académicos. En mi Instituto de Investigaciones Económicas llegó un momento donde tenían cargos de técnico académico el chofer de la dirección, las personas que trabajaban en el taller de fotocopias y multicopiado. Hay colegas técnicas académicos que trabajan en las tareas de cómputo, las tareas de conexiones audiovisuales, videoconferencias, etcétera. Pero también hay personas técnicas académicas que están directamente involucradas en investigación y que muchas veces, y esto es muy fuerte en muchas áreas en ciencias exactas y naturales, en donde la participación de técnicas y técnicos académicos es casi a la par que la de investigadoras e investigadores y participan en las publicaciones, etcétera. Miren, yo viví ese proceso. Mi primer nombramiento en la UNAM fue de ayudante de profesor y mi primer nombramiento de tiempo completo fue técnico académico auxiliar A. Creo que es una figura que ya ni siquiera se utiliza. Avancé de técnico académico auxiliar A hasta auxiliar C. Luego venía asociado, luego titular, y tuve una oportunidad que no hay muchas veces para técnicos académicos. Esto fue hace mucho tiempo, por supuesto, que teniendo definitividad como técnico académico, se abrió una plaza de investigador y pude concursar y ganar esa plaza, ¿no? Entonces cambié totalmente de trayectoria académica. Pero en los procesos de evaluación que viví como técnico, hubo un momento en uno de los años en los cuales yo publiqué un libro y entregué como parte de mi informe anual la publicación de dicho libro, y la comisión evaluadora del instituto en ese momento dijo: qué bueno, nos da mucha alegría que hayas publicado tu libro, pero en realidad esa no es tu responsabilidad, ¿no? Yo estaba encargado del departamento de cómputo, tu obligación es montar la primera red de cómputo que hubo en el Instituto de Económicas. Afortunadamente habíamos montado la red y no hubo un problema, pero no tuvo ningún valor el hecho de que hubiera publicado un libro que tiempo después me ayudó, por ejemplo, a ingresar al SNI.
Eso ocurre con muchas personas que están ocupando posiciones de técnicas académicas. Entonces, necesitamos, a mi juicio, es una propuesta para discutir, avanzar en una especie de tipología de técnicas y técnicos académicos, que no necesariamente, que no tengan, esto sería paralelo a los niveles asociados, titulares, etcétera, y que fuera técnicas y técnicos académicos directamente involucrados en investigación, técnicos académicos involucrados en tareas de cómputo, técnicos académicos involucrados en tareas de edición, técnicos académicos que cumplen distintas funciones de tal manera que los criterios de evaluación para técnicos académicos no dependan, no queden centrados en la buena o mala voluntad del investigador o investigadora a quien están adscritos, ¿no? Sino que haya unos criterios generales de cada subsistema para decir cómo cada uno de estos tipos de técnico académico tiene que ser evaluada o evaluado en sus diferentes funciones. Esto tendría que ser parte, por supuesto, de un nuevo estatuto del personal académico. Hemos elaborado 2 estatutos completos, nuevecitos. En 1990, uno salió del Congreso y en el año 2000, no sé, no me acuerdo, Luis, en qué año terminó el claustro para la elaboración del nuevo EPA. 2010. En 2010 terminaron los trabajos y hay completo otro estatuto del personal académico. Yo creo que una tarea inmediata de quien llegara a la rectoría sería tomar esos 2 estatutos y el actual y abrir una comisión especial del Consejo, una especie de CAEPA de nuevo, pero con límites de tiempo muy estrictos para que se hiciera una revisión de qué ajustes mínimos es necesario hacer al estatuto del personal académico para incorporar, por ejemplo, figuras como el año sabático y otro tipo de criterios, los criterios de evaluación que me parece que son los temas centrales, principales, ¿no? Problemáticos en la relación de técnicos académicos. El tema de cómo resolver el hecho de que en las dependencias administrativas de la UNAM, en algunos casos hay técnicos académicos y en otras hay personal de confianza, es un problema real. Nosotros, por ejemplo, en la Dirección General de Evaluación Institucional, hemos pedido nombramientos de técnico académico para personas que están haciendo trabajo de sistematización de bases de datos, sistemas de información. No sé si ustedes ya conocen el Sistema Integral de Información Académica de la UNAM, un sistema público donde vienen todos los datos de personal académico. Ustedes se pueden encontrar en ese sistema en donde está toda la información sobre el trabajo que desempeñan y de manera agregada cada una de las entidades, subsistemas y la universidad en general. Es un trabajo fundamentalmente académico y sin embargo, como no somos una de las entidades, porque es muy nueva, que estaban caracterizadas como para tener técnicos académicos, cosa que sí ocurre en bibliotecas y, por ejemplo, en la DGCETIC. Pues entonces se tuvo que cubrir todo con nombramientos de confianza. Y son personas que varias de ellas podían tener nombramientos de técnico. Yo creo que hay que hacer ajustes en esa dirección. Y luego el tema de la relación de trabajadores de confianza y trabajadores de base, si quieren lo tocamos un poquito después. Es verdad que aquí presenté más bien un diagnóstico que propuestas. Lo hice por el problema del tiempo, porque siempre estamos acotadas y acotados en la posibilidad de discutir, pero yo no presento solo un diagnóstico, presento un proyecto con líneas de acción y acciones concretas a tomar en distintos campos, ¿no? Cuando digo que hay que volver a equilibrar a la UNAM sus funciones de docencia, de investigación, de extensión universitaria, eso implica asignación de recursos, eso implica fortalecimiento de las partes docentes, eso implica mejoramiento de instalaciones del bachillerato y de las facultades, destinar los recursos ahí, hacer un programa de remozamiento de instalaciones, hacer un programa de
contrataciones y mejoramiento de las condiciones del personal de asignatura, que tocaré en un momento en breve. En el caso de las propuestas sobre violencia de género y igualdad de género, las divido así. En el terreno de igualdad de género, para profesoras, para académicas, técnicas académicas, es necesario capacitar a las comisiones dictaminadoras con perspectiva de género para comprender la naturaleza de las trayectorias académicas de las mujeres, diferenciada por las condiciones de maternidad y las tareas de cuidados que recaen fundamentalmente en mujeres, y que también es algo que tendríamos que ir cambiando, pero eso a veces no es posible desde la universidad, la distribución de tareas en el hogar y todo eso, pero reconocer esas condiciones de desigualdad, hacer que las comisiones dictaminadoras y evaluadoras tengan paridad de género, que haya presencia igual de hombres y de mujeres, que tengan todos los órganos colegiados que tener representación paritaria de hombres y mujeres. Necesitamos, en el caso de las estudiantes, hacer un sistema de selección en el ingreso de la UNAM que supere los vicios y sesgos de género que tiene el examen de admisión. Hay que abrir una discusión al respecto. Siempre nos responden, es que, ¿qué quieres? ¿Quitar el examen de admisión? No podemos admitir a todo el estudiantado, y es cierto, no podemos admitir a todos, pero los procesos de selección son azarosos, arbitrarios y muy desfavorables a las mujeres. Hay que hacer una revisión a fondo de lo que está ocurriendo ahí. Tenemos gente especializada en temas de evaluación educativa y es necesario hacer cambios en ese sistema. Sobre el tratamiento de las mujeres en las aulas, estoy seguro que alguna vez compañeras vivieron en las aulas esas formas de micromachismos de las cuales muchas veces no somos ni siquiera conscientes, que están completamente metidas en el personal académico masculino, que aparentemente o muchas veces incluso sin una verdadera mala intención, pero segregan y discriminan y dicen, mire compañera, usted esto no lo va a entender porque es mujer, pero sus compañeros probablemente sí lo entienden, o usted no puede participar en esta práctica de campo porque es peligroso para las mujeres, pero bueno, ya le pasaremos los datos después, o comentarios verdaderamente ofensivos y discriminatorios de manera abierta que lamentablemente aún subsisten, y todas esas cosas que llegamos a ver en las grabaciones de las clases por Zoom durante la pandemia nos muestran, por un lado, la enorme presencia de machismo y de brutalidad de profesores frente a estudiantes, y aparte la imbecilidad de estas personas que, sabiendo que podían ser grabadas en los cursos a través en línea, se permitían hacer los comentarios que hicieron y que corrieron muchas grabaciones en YouTube y todo eso de lo que ocurría en la UNAM, y que nunca se ha sabido qué sanciones se les aplicaron a estas personas que cometían estas atrocidades. Bueno, sobre cómo actuar frente a la violencia de género. Es necesario, miren, una de las medidas que se tomaron era que las antiguas unidades de atención a la violencia de género se incorporó dentro de la Defensoría de Derechos Universitarios. Esto ha sido un verdadero desastre. Hay demasiadas tareas en la Defensoría. Ya se perdieron incluso los informes anuales de violencia de género que sacaba la unidad de atención. No tiene capacidad de atender, y además hace falta una unidad de atención a la violencia de género centralizada y unas descentralizadas dependientes de este órgano central, completamente profesionalizadas, encabezadas por abogadas especializadas, con equipos de abogadas y de psicólogas, y además, y este es un rasgo fundamental, completamente autónomas de la rectoría y de las direcciones de las entidades académicas, y que tengan la última palabra en la evaluación de cada uno de los casos y la sanción, porque lo que ocurre ahora es que los casos llegan a las directoras y directores de entidades, y ya sea por afinidades personales, por desconocimiento de cuáles son las sanciones aplicables, por miedo, por lo que sea, lo que acaba ocurriendo es encubrimiento, complicidad y reproducción del pacto patriarcal.
Entonces, es necesario cambiar los protocolos de atención a la violencia de género, trasladando precisamente la atención y la decisión a estos órganos especializados y autónomos del rector y autónomos de las direcciones nombradas por el Consejo Universitario. Es necesario tomar acciones preventivas. Yo estoy proponiendo la aplicación de la ley 3x3 que se ha aprobado en el Congreso de la Unión para prohibir cualquier contratación de profesor o de trabajador a una persona que tenga antecedentes de violencia de género. Esto se va a aplicar para la Administración Pública Federal, ya es un acuerdo, ya es legislación nacional. Me parece que la universidad tiene que ponerse al día y en las mismas condiciones. No podemos aceptar que alguien que ya sabemos que tiene un comportamiento inadecuado sea incorporado como una contratación nueva a la universidad. Además, es necesario introducir a la normatividad universitaria algo que existe en la mayoría de las universidades del mundo desde hace 20 años, 25 años, y es una norma explícita que diga que las relaciones románticas y sexuales entre profesores y estudiantes están completamente prohibidas y son inaceptables y son causa de rescisión contractual, ¿no? Inmediata. No se puede aceptar que se utilice una posición de poder que tiene el profesor sobre la estudiante para seducir, para enamorar, para abusar y a veces de manera abierta violentar a las mujeres estudiantes. Entonces, hay que establecer normas preventivas como estas y procedimientos de sanción adecuados. Y además contribuir a la construcción de una cultura universitaria diferente en temas de género, no solo sobre hombres y mujeres, sino sobre otras identidades existentes en donde tiene que privar una construcción de relaciones de respeto, no de tolerancia. La tolerancia es una condición que los grupos dominantes imponen a los grupos dominados. El respeto es una relación completamente diferente y esto hay que promoverlo con cursos obligatorios en el bachillerato y en las licenciaturas, con cursos de capacitación a profesores y profesoras también sobre cómo evitar incluso las acciones no intencionales que son discriminatorias, que son ofensivas en términos de género hacia las comunidades. Las otras preguntas han planteado el término de bajar de las oficinas, ¿no? Yo soy funcionario, tengo un cargo de director general, pero nunca he estado trepado en mi oficina, aparte de que mi oficina está ubicada en lo que era la vieja zona de frutas y verduras de la extienda UNAM, que no está en las alturas, pero esto es más, es una broma, pero mi trayectoria universitaria no está ubicada en las oficinas de la universidad. Yo vengo del movimiento estudiantil, soy un profesor sindicalizado en el STUNAM, a pesar de que esto no trae ningún beneficio contractual para mí. Estoy habituado a mantener relaciones horizontales con los diferentes sectores de la universidad. Esa es mi vocación. La forma en que estoy participando en este proceso es en reuniones como esta, ¿no? No dudo que otras personas hayan participado acá, pero sí les puedo decir que no hay nadie más que haya ido a los colegios de ciencias y humanidades, no hay nadie que esté intentando ir a todas las entidades académicas de la UNAM, que establezca diálogos directos con auditorios. Ayer en el CCH Oriente terminamos a las 10 de la noche con un auditorio de más de 350 personas, repleto, acalorado, escuchando, no solo tirando el rollo, yendo a escuchar, a recoger opiniones, inquietudes, malestares, ¿no? Entonces, creo que por un lado mi trayectoria y por otro lado que yo solo podría llegar si tenemos una comunidad organizada y demandante que exigiría tener una rectoría que esté totalmente vinculada a lo que pasa en la vida cotidiana de la universidad, son las garantías de que sería una rectoría diferente, totalmente diferente en ese sentido. Bueno,
Doctor Benjamín León, no solo acepto la idea de que cuando sea rector vaya a conocer la Facultad de Medicina, la conozco bien, pero yo le pediría que esta ha sido una de las facultades en donde nos ha costado más trabajo conseguir gente que se atreva a invitarnos a visitarles antes del nombramiento. Y pues me atrevería a pedirle que usted y otras colegas de la Facultad de Medicina nos inviten, y yo iré con mucho gusto a presentar mis propuestas y a escuchar sus puntos de vista. Gracias. Gracias, doctor. Y veo la mano levantada de Isabel antes de los que están en el chat. Entonces, Isabel, te cedo la palabra. Isabel, ¿estás ahí? Como que se congeló la imagen. Me voy a permitir leer lo que dice la Lucía Pérez Gasca. Dice, doctor Ordorica. Lo leí, ya las leí las perfecto. tres. ¿Alguien más quiere participar? Ahí está reconectada Isabel. Decía que empezábamos contigo, tú tenías levantada la mano antes de los mensajes del chat. Perdón. Entonces empezamos contigo, Isabel. Gracias, Esperanza. Lo que pasa es que se perdió la conexión. Bueno, buenos días primero que nada y gracias por este análisis que hace, que bastante en muchos puntos coincidimos varios de nosotros. Sin embargo, casi no habla usted y que sí existe ciertos privilegios en ciertas posiciones en la universidad, ¿no? Por ejemplo, los directores, no sé, a lo mejor alguien que esté en alguna de las comisiones, de repente hay recursos extraordinarios que les hacen llegar. Entonces, ¿qué pasaría con eso? Porque a lo mejor así como usted ahorita nos hace ver puntualmente cosas que pasan en el consejo universitario, que ya está medio aplanada las sesiones, en esto casi nadie dice nada, ¿no? ¿Qué pasa con esta parte que todos sabemos que hay privilegios para jefes de departamento, para directores, para coordinadores, y que nadie lo sabe y que incluso no aparece ni en nómina, no aparece en nada, ¿no? ¿Qué pasaría si usted llega a ser rector con esta parte de, yo creo que es una pérdida grande, no lo sé cuánta, pero incluso los directores que tienen su propio chofer, que les dan gasolina, etcétera, porque esos puestos tendrían que tener esos privilegios si también tienen su sueldo. Yo creo que no deberían de ser diferentes a un profesor que está impartiendo clase o un investigador. Esa es mi primera pregunta. La otra es, pues que esto es un proceso, a lo mejor, ahorita que usted habló al principio, que dijo que quizás, como está ahorita, influenciado el consejo, perdón porque me interrumpieron, como está diseñado la forma en que se elige al rector, está complicado, porque no permiten la entrada, ¿no? Y que a usted, a partir de que se han generado estos pequeños foros en diferentes lugares, como que se está abriendo. Sin embargo, esa abertura usted explica muy bien, que usted va a la Junta de Gobierno, le dicen 2 minutos para hablar y después gracias a Dios, ¿no? Y uno no sabe qué pasó, no sabe si lo están tomando en cuenta, no sabe si nada. Entonces, pero es un proceso. Yo no creo que en esta primera, y que aparte usted se le conoce muy bien por lo que pasó con los estudiantes, creo que no tiene mucha oportunidad desde mi punto de vista, porque los órganos que están arriba no le van a permitir que usted continúe. Ese es mi punto de vista. Sin embargo, creo que es muy valiente seguir participando. Yo creo que así como usted está mostrando que no importa que ya estén establecidas ciertas cosas, podemos cambiarlas. Y eso nos da cierto, pues cierta valentía a algunas posiciones para que la gente esté tratando de entrarle, ¿no? Porque
hay por ahí muchísimo miedo, la gente no quiere hacer colegios, la gente no se quiere organizar. Y aparte, la idea toda del neoliberalismo que nos maneja, que finalmente nada más hay que ser individualistas, no hay que pensar en los demás, es toda una corriente. Entonces, creo que hay que tener educación y entonces, por lo pronto, yo creo que usted que haya participado y nos haya abierto un poco a los técnicos, pues nos da alas para poder seguir trabajando. Entonces, bueno, yo por una parte felicito la propuesta, aunque le digo que yo creo que tengo, no creo que la gente tan fácilmente acepte que ahora cambie todo en la universidad, ¿no? Va a ser un proceso. Pero empezamos con ese proceso y espero que siga. Gracias. Gracias, Isabel. Le cedo la palabra a José Antonio. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por asistir. Mi reflexión va en el sentido de, seguramente está contemplado, pero hay un abuso, ¿verdad? Del uso de la contratación del personal académico, no por concurso de oposición. Entonces, tenemos una gran cantidad de académicos interinos y que después de mucho tiempo no pueden hacer, o más bien no se atreven ya a hacer un concurso de oposición para ser definitivos. Entonces, eso ha sido un problema. Se supone que este recurso de contratación es solamente en casos excepcionales y al parecer pues ya es como de usos y costumbres en la universidad. ¿Qué piensa de eso, doctor Ordórica? Hilda, tenías la mano levantada, ¿ya no? Sí. Entonces, Hilda, te cedo la palabra. Sí, pues tiene que ver con lo que el mismo José Antonio está mencionando, pero yo de alguna manera retomando precisamente la condición de las dependencias académico-administrativas que ya escribí en el chat y se refiere precisamente a todo ese abuso. Hay gente que es contratada, que le dan una jefatura, le dan nombramiento académico, le dan PRI de D, y finalmente, en el caso de orientación, que le doy de antemano la bienvenida, usted la conoce muy bien, venía aquí cuando el movimiento del CEU, precisamente, lo veo con canas, yo me pinto el pelo, pero en este sentido la condición ha cambiado muchísimo para orientación, de una gran arbitrariedad, de un gran hostigamiento, tratando de sacar a toda la gente, por decirlo histórica, o sea que tenemos ya varios años, para dárselos a la gente recomendada, nuestras plazas, ¿no? Entonces, inclusive yo tuve una llamada de atención por haber firmado una carta en contra precisamente de ese proceso. Y pues bueno, yo creo que las dificultades son no solamente para orientación, yo creo que tengo noticias también que, por ejemplo, para la CUE, y necesitamos formarnos, doctor, porque finalmente de nosotros depende la atención de los alumnos. No es nada más una clase, sino realmente una atención que se está profesionalizando, que se ha construido esta disciplina con base a los trabajos de la gente que ha estado aquí, y en un momento dado se impide precisamente ese avance. Tiene mayor información o retoman el discurso, hacen sus reuniones. Hace poquito, por ejemplo, hicieron una reunión en el Antonio Caso sobre servicio y trabajo y fuentes de trabajo, cerrado para el personal académico, y entonces quienes reportan pues es la gente de confianza, que aparentemente es ante la autoridad, es la que trabaja y nosotros marginados. Bueno, doctor, si dejamos acá para que usted responda todas estas inquietudes. Sí, cómo no. Bueno, Hilda empezaría
atendiendo sus comentarios, en particular decirle que voy a estar en la DOE el martes que viene para intercambiar puntos de vista con el personal académico de la Dirección de Orientación, donde hay muchos temas, aparte de las condiciones del personal académico ahí, como las que usted ha comentado, pero también sobre la necesidad de reorganizar los servicios a estudiantes que estuvieron residentes ahí y en donde una parte muy importante de mi proyecto de volver a colocar a estudiantes en el centro de la atención y la vida universitaria son fundamentales, como son los servicios de orientación, los servicios de bolsa universitaria de trabajo, apoyos para alimentación y incluso para vivienda, para transporte. Y bueno, espero tener la oportunidad de comentar todas estas cosas con ustedes en ese momento, ¿no? A la maestra María Cristina Hernández, o sea, yo no tendría ninguna objeción a cambiar la denominación de técnico académico, ¿no? Hay que tener un nombre para la figura que siempre, o sea, se consideró como una opción distinta a la de investigador o investigadora o profesor, profesora de tiempo completo, ¿no? Porque la idea es efectivamente reconocer que hay un trabajo que está asociado al trabajo docente y de investigación, pero que tiene un carácter que podemos denominar técnico o de apoyo académico, en fin. Me preocupa mucho menos la denominación de técnica o técnico que de las condiciones en las cuales se desarrolle y se reconozca y se evalúe el trabajo de este segmento del personal académico. Hay casos incluso donde decisiones de autoridades han puesto completamente en cuestión el carácter de personal de carrera del técnico académico. Hay técnicas y técnicos académicos a quienes se les ha impedido asumir algunas posiciones de estructura académica, de gestión académica. A mí me parece el más sonado el caso de una compañera con SNI, me parece que 2 o 3, titular C, técnica académica muy reconocida en el campo de estudios de las investigaciones de género, a quien se le impidió ser coordinadora del nuevo emergente programa en ese momento de posgrado en estudios de género, por ser técnica académica. Y luego, en un acto aberrante de contradicción, el rector la incluyó en algo que era un reconocimiento muy importante como parte de la terna para dirigir el Centro de Investigación y Estudios de Género. Hay una serie de interpretaciones contradictorias y en la mayor parte de los casos injustas hacia el personal académico que tiene la figura de técnico académico. Sobre el abuso del artículo 51, me parece que hemos caído en una condición de exceso desde hace mucho tiempo y que ahora además se ha complementado con el papel del artículo 51 como forma de esta acción afirmativa de incorporación de jóvenes a la planta académica con las plazas SIJA. Afortunadamente, de manera informal, en distintos institutos, la asignación por artículo 51 de las plazas SIJA se hizo dándole a las dictaminadoras o creando comisiones dentro de los consejos técnicos para que hubiera evaluaciones de las personas candidatas y no quedó estrictamente en la discrecionalidad de cada una de las direcciones, pero esto no ocurrió siempre. No está establecido en la normatividad cuáles son las condiciones de excepcionalidad en donde se justifica la utilización del artículo 51, y yo creo que sin desaparecerlo hay que normarlo y hay que
limitarlo muchísimo. ¿Por qué no desaparecerlo? Porque, bueno, sí puede haber acontecimientos, casos en los cuales amerite a juicio, siempre sometido a juicio de los consejos técnicos correspondientes, la contratación por artículo 51 y habitualmente estos son casos en donde no tendría por qué haber competencia. Es, por ejemplo, para traer una académica o académico de otro país o de otra institución que tuviera una condición renombrada y que estaría en posibilidades de contratar de manera inmediata en la universidad. En fin, me imagino condiciones así, pero hay que cerrar el paso al uso indiscriminado de la figura que se hace en facultades como Derecho o en muchos casos en las FES, en donde esto sirve para que grupos en las direcciones de las escuelas se fortalezcan mediante la contratación masiva de personas a través del artículo 51. Compañera Julieta, el tema de las sanciones a funcionarios. Yo fui consejero universitario del Instituto de Investigaciones Económicas, si no me equivoco, entre el año 2004 y 2008. Y una de las propuestas que hice al Consejo Universitario y que instrumentaría de inmediato es un catálogo o un código de responsabilidades de funcionarios universitarios. Incluso esto retomando normatividad que existe para autoridades gubernamentales y que no tenemos dentro de la universidad. Hay procedimientos para establecer, para fincar responsabilidades a estudiantes, a personal académico, a trabajadores, y sin embargo no lo hay para funcionarios. Creo que es imprescindible tenerlos y tengo una propuesta concreta que ya he presentado y que volvería a someter a discusión porque hace tiempo que se hizo esto, sería necesario revisarlo, pero avanzar muy rápidamente en esa dirección. Sobre la relación con el gobierno federal, bueno, yo creo que siempre tiene que haber una postura institucional de no subordinación de las autoridades universitarias a los gobiernos en turno. Tiene que haber una actitud de distancia, de tomar la distancia necesaria, independiente de las afinidades políticas y personales que puedan existir o de las enormes diferencias que pudieran existir, ¿no? Pero es muy importante que la autoridad universitaria tenga una postura muy firme frente a las autoridades de los tres niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, y de las tres ramas, legislativo, judicial y ejecutivo. Una firmeza que no ha habido, por ejemplo, para contestar algunas de las opiniones mal fundadas que han formulado incluso el presidente de la República. Yo creo que cualquier persona está en el derecho de criticar a la universidad y no debemos rasgarnos las vestiduras porque digan algo que no nos gusta, ¿no? Pero sí podemos contestar, así como el presidente tiene derecho a decir lo que quiera sobre la universidad, tenemos derecho también a decir, en esto está usted equivocado, esta afirmación no la entendemos como usted la entiende, pero eso tiene que haber una actitud de exigir el respeto debido a las autoridades universitarias y a la propia institución, ¿no? Eso no quiere decir que algunas de las críticas que recogió el presidente son cosas que hemos criticado desde adentro de la UNAM durante décadas, ¿no? Otras no, por ejemplo, esto de que la UNAM se corrió a la derecha, pues dan ganas de decirle, mire, el gobierno de la UNAM siempre ha sido de derecha y la comunidad universitaria más bien se ha inclinado siempre hacia las posiciones democráticas, de derechos humanos, de justicia social. Entonces, hacer una simplificación así tan trivial de la UNAM es una equivocación, ¿no? Yo creo que hay cosas que se pueden decir, pero siempre se tiene que fomentar una relación, nunca romper la relación, mantener una relación de respeto, de diálogo permanente, de interlocución todo el tiempo con las autoridades gubernamentales en esos distintos ámbitos.
sobre recursos a funcionarios y privilegios. Yo sí propongo cosas muy explícitas. Miren, en la universidad somos 6,000 funcionarios universitarios. La denominación incluso aparece en los cheques, es CU y un número correspondiente a los distintos niveles. Por supuesto que es de esas 6,000 personas funcionarias, hay personas que tienen ingresos relativamente reducidos, de 11, 12 mil pesos mensuales netos, ¿no? Hasta el salario más alto, que es el del rector, que según la página de transparencia son 183 mil pesos netos, ¿no? Al mes. Hay, según esta página, alrededor de 250 funcionarios que recibimos un salario neto mayor a 100,000 pesos mensuales. Esto en algunos casos, como el mío, incluye la parte de mi salario que corresponde a ser personal académico de carrera y un complemento salarial. Yo creo que los complementos salariales, tanto los que vienen en el cheque como los que vienen en una cosa que se llama la prima adicional, en los casos de funcionarios superiores son demasiado altos y que sin erradicarlos completamente, porque sí se puede entender que, por ejemplo, la responsabilidad de ser director de una entidad con 17,000 estudiantes, pues implica responsabilidades más grandes que las de ser solamente profesor de carrera, ¿no? Y que tiene que haber una compensación económica. Lo que tenemos que ver es de qué tamaño tal compensación económica en correspondencia con las condiciones reales de nuestra universidad, no con los salarios fuera de la universidad, ni con los salarios que tienen autoridades académico-administrativas de universidades en otros países del mundo, ¿no? Entonces, ahí puede haber un recorte de recursos de alrededor de 450 millones de pesos anuales. Ese sector de funcionarios consume 2,700 millones de pesos. Este fue el monto salarial del funcionariado en el año 2022, ¿no? En contraposición a eso, el personal académico de asignatura, que son 20,000 profesoras y profesores, recibe una masa salarial de 1,660 millones. Entonces, cuando tenemos una universidad que destina a 6,000 funcionarios 1,000 millones de pesos más que los que destina a 20,000 profesoras y profesores, podemos entender que las prioridades están mal. Y eso es solo en la parte de salarios. Yo creo que también tenemos que quitar gastos de teléfonos celulares, de automóviles, de choferes, de gasolina y gastos de representación. Ahí pueden también haber ahorros significativos, recursos que se pueden destinar a otras cosas. Estos recursos no serían suficientes para hacer los incrementos salariales necesarios al personal de asignatura. Eso es algo que se tiene que negociar con un incremento presupuestal con el gobierno federal, pero sí son suficientes si podemos liberar casi 1,000 millones de pesos o un poco más que eso para meterlos a infraestructura. Lucy, preguntabas, a bachilleratos, preparatorias y colegios de ciencias y humanidades, en un primer programa de casi reconstrucción de los CCHs y de las prepas, en los casos en que sea necesario, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es que las instalaciones en donde se arma la docencia desde el nivel inicial en nuestra universidad, no solo sean dignas, ¿no? Sean suficientes, sean adecuadas para garantizar las mejores condiciones de aprendizaje. Luego tenemos que destinar recursos al personal que se encarga mayoritariamente de la formación de esos estudiantes, capacitar a ese personal, dar mejores condiciones de formación y dar apoyos a estudiantes, que también parte de esos recursos pueden salir de una racionalización de los gastos administrativos de la Universidad Nacional, ¿no? Bueno, creo que sobre el proceso de cambio, perdón que te tuve, María Isabel, tienes razón, no son las condiciones más favorables para poder llegar a la rectoría las que existen hoy en día. Las posibilidades de que yo llegara a la rectoría dependerían de que hubiera una enorme participación de las comunidades universitarias en la dirección de apostar por el cambio, de pronunciarse por el cambio
y que la Junta de alguna manera se viera agobiada, rodeada de una opinión generalizada muy potente, ¿no? Entonces, por eso creo que no es suficiente con que abramos un foro como este y se le dé voz a todos los candidatos y entonces digamos, ay, qué bien, la propuesta del doctor Ordorica sería muy linda, lástima que no va a ganar, entonces, ¿por qué no vamos y apoyamos a alguien que sí vaya a ganar? ¿No? Que es lo que, pues, algunas gentes han planteado. Yo creo que la única posibilidad de ganar, ya sea que lleguemos a la rectoría o que no lleguemos a la rectoría, pero seamos capaces de instalar en la universidad una serie de temas y una enorme presión para que se avance en cambiar en esos temas y en ese tipo de problemas, es que nos organicemos y que tengamos una voz muy poderosa. Hay que escribirle a la Junta de Gobierno, hay que ir a ver a la Junta de Gobierno, hay que extender las discusiones que estamos teniendo aquí a otros sectores de la universidad, hay que contribuir a generar un estado de ánimo universitario en favor del cambio y hacer que la Junta de Gobierno sienta esa presión enorme de las y los universitarios en favor de una agenda de cambio de nuestra Universidad Nacional. Lo dejo ahí. Sí. Pues muchas gracias. Ya nos extendimos, nos pasamos de la hora programada. Agradecemos mucho su presencia y sin antes yo quisiera hacer un último comentario, doctor. Creo que esta iniciativa que usted tuvo de lanzar primero una carta pidiéndole que cambiara el proceso de selección a la Junta de Gobierno fue muy importante. Y creo que eso fue la punta de lanza para empezar a cambiar las cosas. Y no quisiera dejar de mencionar eso por una parte. Y por la otra, el hecho, creo sin riesgo a equivocarme, que usted fue el primero que hizo su presentación pública de su plan de trabajo. Entonces creo que estas medidas, un poco por lo que dice Isabel y usted mismo, de ejercer presión para que las cosas cambien, que esta es la única forma de hacerlo llegar, sería esto. Entonces yo creo que sí se puede hacer, ¿no? Entonces estoy convencida, yo estoy de que la universidad necesita un cambio. Estamos en un proceso en donde es indispensable que debemos de luchar. Y me gustaría preguntarle una última cosa. Yo les he hecho saber en dónde he estado, fui a la Junta de Gobierno cuando nos invitaron, yo soy consejera universitaria también, y les planteé el asunto de la Junta de Gobierno, que sus funciones no están bien esclarecidas, ¿no? Que hay un poco de opacidad, a quién le rinde cuentas la Junta de Gobierno, y que esa es una inquietud no solo mía, sino de una parte importante de la población universitaria. Y por otro lado también, una cosa importante es que en esa reunión a la que asistimos, pues resulta que empiezan a hablar de los problemas de presupuesto, del el bajo nivel del número que se ha reducido en los posgrados, de la inseguridad. Entonces son consejeros que yo en las plenos y en las previas no los oigo discutir estos temas. Entonces lo fueron a discutir ahí para saber que existen esos problemas. Pero digo, entonces, ¿para qué es el Consejo Universitario? Si no es para discutir todos este tipo de temas. Se supone que es el máximo órgano y ahí es donde debemos aprovechar los que estamos ahí o los que han estado ahí para discutir estos temas. Sin embargo, tiene un formato, el pleno del Consejo Universitario, que es difícil establecer, digamos, una discusión amplia de los temas que son importantes. Entonces, si usted llegara a la rectoría, por un lado, haría cambios en el formato de cómo funciona el Consejo Universitario, que desde mi punto de vista sí necesita cambios. Gracias, sí, doctor. Gracias. Les agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes, escuchar sus opiniones, poderles presentar mis ideas. Gracias por esta última pregunta, Esperanza. Sí, yo creo que hay que cambiar el Consejo Universitario en sus formas de funcionamiento, no solo en las sesiones principales. Hay que cambiar el funcionamiento de las comisiones. Miren, yo estuve en la comisión de presupuesto cuando fui consejero académico, ¿no? Por el personal académico. Y nos llegaba el presupuesto completo de la UNAM, un librote así, 4 días antes de la sesión,
Ya sin, o sea, y miren, yo me he dedicado mucho a estudiar presupuestos de la educación superior, pero es prácticamente imposible llegar, que te citen al día siguiente a la comisión de presupuesto y que tú llegues y digas, bueno, miren, es que aquí de repente hay un gasto enorme en administración, yo creo que habría que recortarlo. Bueno, pues la implicación de lo que usted propone es que tendríamos que votar en contra del presupuesto, proponerle al Consejo Universitario que no se apruebe el presupuesto, eso implica detener salarios, remuneraciones, o sea, te ponen una trampa, ¿no? En un espacio disque democrático de discusión, nunca se discute el presupuesto a lo largo del año, no se vigila el ejercicio presupuestal, nos llaman una vez al año para aprobar el presupuesto 2 días antes de que el Pleno del Consejo lo apruebe. Lo mismo se hace para los nombramientos de la Junta de Gobierno. Hay una dinámica en el Consejo en donde nunca llegan a la agenda los temas de los estudiantes, hay un control total de la agenda, hay una enorme presión sobre estudiantes, hay una señora que coordina el Consejo Universitario que ha llegado el caso de escribirles los discursos que se les obliga a leer a algunos representantes estudiantiles. Por supuesto que hay representantes estudiantiles que dicen, yo no acepto eso, pero cada vez son menos, cada vez se discute menos en el Consejo Universitario porque hay un ambiente completamente opresivo, hay discursos larguísimos sobre temas intrascendentes, nada importante se discute casi nunca en el Consejo Universitario. Eso tiene que cambiar, pero es parte de la dinámica de cambio de toda la forma de gobierno cotidiano de la institución. Entonces, bueno, yo quiero terminar, les agradezco la oportunidad, espero que no sea la última vez que podamos seguirnos comunicando, pase lo que pase. Tenemos la tarea de construir desde abajo la fuerza que empuje el cambio universitario. Yo les pido que en sus entidades académicas diferentes ayuden a convencer a personas, elaboren cartas dirigidas a la Junta, pidan citas para ir a ver a la Junta. Manuel Ordorica, me suena, es como... Perdón, ¿no? perdón, pueden apagar sus micrófonos, por favor. Sí, sí, no soy medio grillo, compañero, de ninguna manera soy medio grillo, soy completamente grillo, ¿no? El rector José Sarucán decía que yo era un agitador profesional y debo decirles que sí, porque profesional quiere decir que lo hace uno con mucha preparación, con mucho convencimiento y con mucha seriedad. Y entonces lo que estamos haciendo, estos grillos, es tratar de que las cosas no sigan como están y de que los problemas que vive la comunidad universitaria se atiendan. Entonces, termino en lo que estaba cuando se escuchó ya le pasó como al secretario general de la Facultad de Derecho, ¿no lo vieron? Hasta lo corrieron ayer en la noche, porque mantuvo prendido el micrófono cuando no debía. Pero bueno, y por decir lo que no debía, que eso es lo más preocupante. Bueno, lo que les estaba planteando es que nos ayuden, que nos ayudemos, porque no es que me ayuden a mí, ¿sí? Que hablen con gente en sus comunidades, que hagan cartas, que manden cartas a la Junta, que vayan a visitar a la Junta, que le hagan sentir que quieren un cambio universitario. Pongámosle toda la presión posible a la Junta, ¿no? Y en ese proceso hagamos tantas reuniones como sea necesario, cuando ustedes quieran, y haya huequito en el calendario, porque no saben lo que es la dinámica de estar visitando 3 entidades universitarias al día, ¿no? Ayer fue el CCH Sur en la mañana, una reunión por Zoom con profesores de FES a mediodía, y a las 5 de la tarde el CCH Oriente. Terminamos después de una reunión abarrotada en el auditorio, en un meeting a las 10 de la noche en la explanada del CCH Oriente, tratando eso de que la Junta de Gobierno pueda ser sensible a comunidades que exigen un cambio universitario. Está en nuestras manos, ¿eh? Sabemos que al final la Junta hace lo que se le pega la gana, pero que el costo de tomar una decisión equivocada sea muy alto para quienes están en la Junta. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Le reiteramos nuestro agradecimiento por esta oportunidad y pues no nos queda más que decir que todo salga bien para todos. Muchas gracias, doctor.
Gracias. Gracias, Imanol. Gracias, Imanol. Gracias, Esperanza. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Luego. Gracias. Gracias, Esperanza.